Caballeros de Malta. Una voz de la Collier's Encyclopedia 1967. Introducción. La Collier's Encyclopedia, publicada por Crowell Collier & Macmillan, Incorporated, representa uno de los mayores proyectos enciclopédicos norteamericanos del siglo XX. La edición de 1967, de la cual se extrae la presente voz, se sitúa en un momento particularmente significativo de la historiografía divulgativa anglosajona, caracterizado por un enfoque sistemático hacia la documentación histórica y por una voluntad de hacer accesible al gran público el conocimiento especializado. El volumen 14, que contiene la voz dedicada a los Caballeros de Malta, se inserta en una colección de 24 volúmenes que ambicionaban proporcionar una visión enciclopédica del saber contemporáneo. La dirección editorial estaba a cargo de William Dalsey como director editorial, coadyuvado por Louis Shores, doctor en filosofía, en calidad de editor en jefe, y por consultores internacionales entre los cuales se contaban Robert H. Blackburn, maestro en artes, licenciado en biblioteconomía, maestro en ciencias y doctor en derecho, como consultor para Canadá, y Sir Frank Francis, caballero comendador de la Orden del Baño, maestro en artes, doctor en letras y miembro de la Sociedad de Anticuarios, como consultor para Gran Bretaña. Esta estructura editorial testimonia la intención de conferir a la obra una dimensión transnacional, manteniendo no obstante una perspectiva prevalentemente estadounidense. La estructura redaccional refleja el contexto cultural de los años 60, periodo en el cual la cultura enciclopédica atravesaba una fase de transición entre la herencia positivista decimonónica y las nuevas metodologías historiográficas que habrían de caracterizar las décadas sucesivas. La voz sobre los Caballeros de Malta, firmada por Caleb Dedes, se presenta como una síntesis cronológica de la historia de la Orden, desde su fundación medieval hasta los intentos de reorganización en los siglos XIX y XX. El tratamiento sigue un planteamiento narrativo tradicional, privilegiando los eventos militares y las vicisitudes político-diplomáticas de la Orden, en línea con la orientación historiográfica prevalente en el ámbito anglosajón de aquellos años. Es preciso, sin embargo, contextualizar este texto en el marco de los conocimientos históricos disponibles a mediados de los años 60, época en la cual muchos estudios críticos sobre la Orden Jerosolimitana se encontraban todavía en fase de elaboración y numerosos archivos resultaban de difícil acceso para los estudiosos occidentales. La presente traducción mantiene la estructura original del texto, preservando también las inevitables simplificaciones y las perspectivas interpretativas propias del periodo de redacción. El epílogo que sigue al texto ofrece una reflexión crítica sobre los contenidos de la voz, evidenciando tanto los méritos como las limitaciones de un enfoque divulgativo que, aun en su utilidad informativa, necesita ser integrado y actualizado a la luz de las adquisiciones historiográficas más recientes. Caballeros de Malta. Los Caballeros de Malta constituyen una orden militar religiosa, conocida históricamente también con las denominaciones de Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén y, sucesivamente, Caballeros de Rodas. La fundación de la orden se remonta al siglo XI y tiene lugar en la ciudad de Jerusalén. Los orígenes de la institución pueden ser reconducidos a la iniciativa de un grupo de mercaderes procedentes de Amalfi, ciudad situada al sur de Nápoles, quienes obtuvieron el permiso del califa musulmán, hacia el año 1048, para edificar un hospital en Jerusalén destinado a la asistencia de los peregrinos enfermos y desvalidos que llegaban numerosos a visitar los lugares santos del sepulcro. Este hospital operaba bajo la supervisión de los monjes benedictinos de la iglesia de Santa María Latina en Jerusalén. Cuando Godofredo de Bouillon conquistó Jerusalén en el transcurso de la Primera Cruzada, en el año 1099, los hospitalarios consiguieron su independencia institucional. Pedro Gerard, que revestía el cargo de primer rector, procedió a la organización de la comunidad como orden regularmente constituida. Los miembros de la orden adoptaron como distintivo un hábito negro ornado con una cruz blanca de 8 puntas y asumieron la denominación de Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, tomando el nombre de su santo patrón, Juan el Bautista. En 1113, el Papa Pascual II confirió el reconocimiento formal a la orden mediante una bula pontificia específica. 5 años después de este reconocimiento oficial, el sucesor del rector Gerard, Raimundo de Puy, un noble de origen francés, fue generalmente reconocido como el primer gran maestre de la orden. Fue bajo su guía que la institución asumió una connotación militar, transformándose en la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén y adoptando la regla agustiniana como fundamento de su vida comunitaria.
La orden alcanzó en este periodo dimensiones tan considerables que se hizo necesaria una reorganización territorial, que condujo a su división en 8 lenguas o lenguajes, con capítulos establecidos en diversos países europeos. Los miembros de la orden se vincularon mediante votos no solamente a la castidad y a la obediencia, sino también al compromiso de sostener la causa de la cristiandad hasta el extremo sacrificio. La tradición historiográfica atribuye probablemente al mismo Dupuy la repartición de la orden en 3 clases sociales y funcionales distintas. La primera clase estaba constituida por los caballeros de justicia, quienes debían demostrar su pertenencia a la nobleza y asumían las responsabilidades tanto de las actividades asistenciales como de las operaciones militares de la orden. La segunda clase comprendía a los capellanes, a quienes correspondía el cuidado de los aspectos religiosos y litúrgicos de la institución. La tercera clase estaba formada por los hermanos sirvientes, que desempeñaban las diversas tareas manuales necesarias para el funcionamiento de la orden. Durante un periodo considerable, los caballeros lograron eficazmente defender Jerusalén de los ataques de los ejércitos musulmanes. Sin embargo, en el año 1187, fueron definitivamente expulsados de la ciudad por obra de Saladino, el sultán de Egipto y Siria. Como consecuencia de esta derrota, establecieron su residencia en la ciudad de Acre, que mantuvieron bajo su control durante un siglo entero. Cuando también Acre cayó como resultado de una sangrienta batalla, los caballeros fueron obligados a retirarse a la isla de Chipre. En 1310, bajo la guía del Gran Maestre de Villaret, la orden emprendió una campaña militar que llevó a la conquista de la isla de Rodas, de la cual expulsaron a los piratas que la gobernaban, estableciendo allí su sede. La isla de Rodas se convirtió en teatro de 3 importantes asedios por parte de las fuerzas turcas, pero los caballeros resistieron con éxito hasta el año 1522, cuando fueron obligados a rendirse después de haber sido atacados por Solimán el Magnífico. La capitulación ocurrió solamente después de una defensa heroica y honorable, conducida bajo la guía del gran maestre Philippe Villiers de l'Isle-Adam. En 1530, el emperador Carlos V de España concedió a la orden el gobierno perpetuo de la isla de Malta. Fue precisamente en Malta donde, en 1565, los caballeros, bajo la guía de su ilustrísimo gran maestre Jean de la Valette, rechazaron con éxito un ataque turco después de uno de los asedios más famosos de la historia militar europea. La ciudad de La Valeta, edificada sobre el sitio de las fortificaciones destruidas durante el asedio, tomó su nombre del héroe de esta resistencia. Durante más de 2 siglos, los caballeros de Malta continuaron desempeñando su función de patrullaje del Mediterráneo, constituyendo un baluarte contra las incursiones de los corsarios turcos. Paralelamente a las actividades militares, la orden mantuvo su compromiso en la construcción de hospitales y en la asistencia a los enfermos. Sin embargo, con el progresivo declive del espíritu de las cruzadas en Europa, la importancia de la orden disminuyó gradualmente. La disciplina interna se relajó, el tratamiento reservado a los nativos malteses se volvió más opresivo, y la institución se debilitó a causa de disensiones internas y de conflictos con el papado y con los diversos poderes seculares europeos. La Revolución Francesa infligió el golpe decisivo a la orden. Con los decretos emanados en 1792, todas las propiedades de la orden en Francia fueron confiscadas por el Estado revolucionario. En 1798, Napoleón Bonaparte se apoderó de la isla de Malta, obligando a los caballeros a buscar refugio en otras partes. La mayor parte de los miembros de la orden, ya privados de una sede estable, se dirigió a Rusia, donde el zar Pablo I fue elegido gran maestre en el intento de hacer revivir la importancia de la institución mediante un fuerte liderazgo autocrático. Sin embargo, a la muerte del zar, ocurrida en 1801, la orden, en el sentido propio y tradicional del término, cesó de existir como entidad política y militar autónoma. Fueron emprendidos intentos de restablecer la orden en 1879, cuando el Papa León XIII restauró el oficio de Gran Maestre. En el transcurso de estos intentos de reorganización, 3 de las antiguas lenguas, la italiana, la alemana y la española, fueron reconstituidas con moderado éxito organizativo. Sin embargo, estos esfuerzos representaron simplemente intentos débiles de recuperar la gloria de una orden perteneciente al pasado, en una época histórica en la cual ya no existía necesidad alguna de una tal organización de carácter militante.
El Gran Priorato en el Reino Británico de la Orden Venerable del Hospital de San Juan de Jerusalén, una orden de inspiración protestante fundada en Inglaterra en el año 1831, mantiene no obstante una relación distintiva, aunque no oficial en el plano canónico, con la orden original de los Caballeros de Malta. Esta organización británica se ha distinguido por su precioso servicio en las actividades de socorro y en la asistencia hospitalaria, así como por la labor de la Asociación de Ambulancias de San Juan durante el primer conflicto mundial. Un capítulo norteamericano de los Caballeros de Malta fue organizado en 1926, asumiendo la denominación de Asociación de los Maestres Caballeros de la Orden Militar Soberana de Malta en los Estados Unidos de América, con el objetivo de dedicarse a obras de carácter caritativo, educativo y benevolente. Caleb W. Dedes. Epílogo crítico. La voz redactada por Caleb W. Dedes para la Collier's Encyclopedia presenta los caracteres típicos de la divulgación historiográfica anglosajona de los años 60 del siglo XX, época en la cual la historia de las órdenes militares religiosas constituía todavía un campo de estudios relativamente circunscrito y no siempre apoyado por un análisis documental sistemático. El texto se propone como una síntesis cronológica destinada a un público generalista, privilegiando una narración lineal de los eventos principales que han marcado la vicisitud de la orden jerosolimitana desde los orígenes medievales hasta los intentos de reorganización en el periodo contemporáneo. En el plano de los contenidos factuales, la voz presenta algunas imprecisiones y simplificaciones que merecen ser evidenciadas. La cuestión de los orígenes de la orden se trata de modo bastante sumario, haciendo referencia a la concesión del califa musulmán para la construcción del hospital hacia 1048. En realidad, las fuentes documentales más fidedignas colocan la fundación del hospital amalfitano en un periodo precedente, probablemente ya en el último cuarto del siglo XI, y la cuestión de las relaciones con las autoridades musulmanas resulta más compleja de cuanto emerge de la narración de Dedes. La tradición historiográfica más reciente ha subrayado además cómo el papel de los mercaderes amalfitanos debe ser integrado con la consideración del contexto más amplio de las instituciones asistenciales jerosolimitanas, preexistentes a la conquista cruzada. La atribución a Raimundo de Puy de la repartición de la orden en tres clases distintas representa una hipótesis historiográfica que, aunque comúnmente aceptada en la literatura divulgativa del periodo, necesita ser considerada con mayor cautela. Las constituciones de la orden y su evolución en el transcurso del siglo XII sugieren un proceso de estratificación social y funcional más gradual y menos sistemático de cuanto aparece en la descripción proporcionada por la enciclopedia. La distinción entre caballeros de justicia, capellanes y hermanos sirvientes se consolida progresivamente en el curso de los siglos sucesivos, reflejando las transformaciones de la sociedad feudal europea y las exigencias organizativas de una institución que asume dimensiones cada vez más complejas. La narración de los eventos militares, desde la pérdida de Jerusalén en 1187 hasta la conquista de Rodas en 1310 y el sucesivo traslado a Malta en 1530, sigue una periodización tradicional que enfatiza los aspectos bélicos y las vicisitudes político-diplomáticas de la orden. Esta perspectiva, aun siendo legítima en un contexto divulgativo, tiende a oscurecer otros aspectos fundamentales de la vida de la institución, tales como las actividades asistenciales, la organización económica, las relaciones con las poblaciones locales y las complejas relaciones con las autoridades eclesiásticas y los poderes seculares. La historiografía más reciente ha dedicado particular atención precisamente a estos aspectos, revelando un cuadro mucho más articulado y facetado del que emerge de la síntesis de Dedes. El juicio fuertemente negativo expresado por el autor respecto al periodo maltés posterior al siglo XVII merece ser problematizado. La afirmación según la cual la disciplina se volvió laxa y el tratamiento de los nativos malteses más opresivo refleja una perspectiva interpretativa que, aun conteniendo elementos de verdad, aparece excesivamente esquemática. Las investigaciones conducidas en los archivos de la orden han demostrado cómo las relaciones entre los caballeros y la población maltesa estaban caracterizadas por una complejidad que escapa a juicios tan perentorios. La orden mantuvo durante todo el periodo maltés un papel significativo no solamente en el plano militar, sino también en el campo cultural, artístico y científico, contribuyendo al desarrollo de un centro de excelencia mediterráneo que atraía estudiosos, artistas y científicos de toda Europa. El tratamiento del periodo revolucionario y napoleónico resulta asimismo bastante sintético.
La expulsión de los caballeros de Malta en 1798 y el sucesivo refugio en la corte del zar Pablo I representaron efectivamente un momento de crisis existencial para la orden, pero la historia de la institución en el siglo XIX se presenta más compleja de cuanto sugiere la voz enciclopédica. El proceso de reorganización de la orden bajo la guía del papado, culminado con el restablecimiento del Gran Magisterio por parte de León XIII en 1879, no representó simplemente un intento débil de recuperar la gloria del pasado, como afirma Dedes, sino más bien una transformación radical de la naturaleza y de las finalidades de la institución, que abandonó definitivamente toda pretensión de carácter militar para concentrarse en las actividades asistenciales y caritativas. La alusión final al Gran Priorato británico y a la Asociación estadounidense evidencia una cuestión de gran relevancia para la comprensión de la historia contemporánea de la orden, es decir, la multiplicación de instituciones que reivindican una conexión, más o menos directa, con la tradición jerosolimitana medieval. La cuestión de la legitimidad de estas organizaciones y de sus relaciones con la soberana Orden Militar de Malta, reconocida por el derecho internacional y dotada de personalidad jurídica soberana, constituye un tema complejo que no puede ser adecuadamente tratado en una síntesis divulgativa, pero que merece ser al menos señalado para evitar confusiones o malentendidos. En conclusión, la voz redactada por Dedes para la Collier's Encyclopedia de 1967 representa un documento de interés para la historia de la divulgación historiográfica, testimoniando el estado de los conocimientos y las perspectivas interpretativas prevalentes en un determinado periodo histórico. El texto mantiene su utilidad como primera información general sobre la historia de la orden, a condición de que el lector sea consciente de los límites intrínsecos a toda síntesis divulgativa y de la necesidad de integrar estas informaciones con la consulta de obras historiográficas más profundas y actualizadas. La riqueza documental emergida en las últimas décadas de los archivos de la Orden, conservados en la Biblioteca Nacional de Malta y en el Archivo de la Soberana Orden Militar en Roma, ha permitido reescribir de modo sustancial la historia de esta institución, evidenciando aspectos que la literatura divulgativa de los años 60 no podía todavía captar en su complejidad y articulación.